Hola, este es el video del tema de extracción en fase sólida magnética de la asignatura de Métodos Físico-Químicos de Separación, elaborada por el equipo 3, conformado por René León Lira, Felipe Lugo Aguilar y Armando Mejía Ledesma. En esta presentación veremos los antecedentes de esta técnica, cuál es su fundamento, los materiales necesarios para realizarla, cómo es que se realiza, algunos ejemplos aplicados y conclusiones al respecto. El primero de los antecedentes es el desarrollo de la extracción en fase sólida dispersiva en 1989, y esto es porque esta técnica es de hecho una variante de la extracción en fase sólida dispersiva. La diferencia radica en que el absorbente utilizado es magnético, y esto permite que una vez que el analito se retiene en el absorbente, este pueda ser separado con un campo magnético externo y entonces se dispone del absorbente con el analito retenido de una manera mucho más fácil para su posterior tratamiento o análisis. Tenemos como analogía, por ejemplo, aquí una roca magnética que tiene pegado en su superficie un clavo, un clip y cualquier otra pieza de metal. Como analogía, estas piezas podrían ser los analitos en una muestra compleja y sería ideal si pudiéramos pasar algo magnético y separar a todos selectivamente como nosotros queramos. Esta fue la idea que desarrolló Safaricova en 1999, cuando él aisló colorantes, sus analitos, mediante un absorbente deftalocinina de cobre unida a magnetita salinizada y carbón vegetal magnético. Estos dos últimos son los que permiten que el material sólido sea magnético y laftalocinina de cobre es el absorbente que permite retener selectivamente a estos colorantes. Posteriormente, a inicios del siglo XXI, Safarik y otros investigadores que extendieron esta idea y este método a otro tipo de muestras complejas y otro tipo de analitos. El fundamento es entonces la combinación de la separación en fase sólida dispersiva y una separación magnética. Esto da pie a la separación en fase sólida magnética, o MSPE por sus siglas en inglés. Claro está que el absorbente utilizado pues tiene que ser magnético y tiene las ventajas de una separación dispersiva. Esto es que se tiene mayor contacto en la matriz al dispersarse sobre esta y se evitan pues también los taponamientos que pueden suceder cuando el absorbente se empaca en columnas, en cartuchos o en discos. Al tener el componente de separación magnética es mucho más fácil separar el absorbente para su posterior tratamiento y además reutilización de este. Y pues también tiene facilidad para manejar volúmenes grandes. Como materiales tenemos el absorbente como principal y muchas veces este no se dispone de manera comercial, sino que se tiene que sintetizar de manera específica para el analito que se busca. En este caso tenemos un ejemplo de síntesis en el que en muchas ocasiones se suele partir de nanopartículas magnéticas de magnetita, de las que se recubre de algún polímero, en este caso de silicio, funcionalizado con distintos grupos que pueden ser hidroxilos, grupos fenilo, C8 o C18, dependiendo de las interacciones que uno busque. Además, no solo importa de qué está hecho el absorbente, sino qué morfología tiene, cuál es su forma. En este caso, la morfología más común es la esférica, y estas morfologías se pueden controlar dependiendo de las condiciones de síntesis, que pueden variar desde disolventes, tiempos de reacción, temperaturas o algunos otros aditivos como surfactantes. Los surfactantes son muy utilizados precisamente para dar morfologías esféricas. También se necesitan pues solventes y eluyentes adecuados, tubos de ensayo, tubos de este tipo para realizar pues todo el procedimiento de separación, vórtex o algún otro equipo de agitación, separadores magnéticos que pueden ir desde imanes muy sencillos hasta este tipo de equipos en los que se pone el tubo, y estos imanes que aprecian aquí son imanes de neodimio y son muy útiles para para que se quede fijo ahí el absorbente y entonces poder decantar todo el sobrenadante que queda de la matriz analítica. Cabe aclarar que muchas veces estos son muy útiles porque los imanes de neodimio son más poderosos y más útiles, porque luego a veces los materiales absorbentes no llegan a tener las propiedades paramagnéticas deseadas y un imán común y corriente no nos sirve para hacer la separación magnética. Soportes y racks para manejar todo el material, pipetas, micropipetas y agentes funcionalizantes para pues, la síntesis de la resina. ¿Cómo se hace el procedimiento de esta técnica?
Pues lo primero siempre es acondicionar la muestra, que puede ir desde diluciones, ajustes de pH, filtraciones, etc. Lo que se requiera según sea la matriz de inicial y a lo que se quiera llegar. Como en todo el procedimiento o análisis analítico, se necesita tener un pretratamiento. Después se adiciona el absorbente magnético que ya discutimos, que son nanopartículas magnéticas funcionalizadas. Este es un ejemplo de ellos que discutiremos más adelante. Y luego con toda esta mezcla se agita para que entonces el absorbente interactúe con el analito y lo retenga. La agitación puede ser realizada en ultrasonido o en vórtex dependiendo del material que uno disponga. Una vez se realiza la agitación y la retención del analito, se aplica el campo magnético para dejar fijo el absorbente en el tubo y poder deshacerse o decantar todo el demás sobrenadante de la solución. Se lava entonces el analito que puede ser con agua, soluciones tampón o solventes suaves, y entonces se eluye con un eluyente o disolvente adecuado para romper las interacciones entre el analito y el absorbente, es decir, desorberlo. Este es un esquema más gráfico y mucho más resumido de todo este proceso, que puede ser muy útil para conformar un apunte. Y entre los ejemplos y aplicaciones de esta técnica, pues principalmente tiene su campo en química, donde se separan y analizan muchos tipos de compuestos, en mucha síntesis o en productos como antibióticos, compuestos biológicos, contaminantes, etc. En el campo de bioquímica para separar compuestos de muestras biológicas, ingeniería química, medicina para analizar todos los fármacos que se producen de muchos tipos, en agricultura, ingeniería, ciencia de materiales y muchos otros campos más. Aquí podemos ver algunos ejemplos específicos que seleccionamos de distintos artículos en los que se analizan distintos analitos. Por ejemplo, aquí es un fármaco, en este caso diclofenaco en agua, que se separa mediante un absorbente selectivo mediante interacciones electrostáticas entre pues, la superficie de las nanopartículas y los grupos carboxilo del diclofenaco. Acá podemos observar la separación de pesticidas del tipo carbamato mediante este tipo de absorbente que en su fase magnética está conformada por una MOF, un marco metal orgánico por sus siglas en inglés, compuesto de un óxido de hierro. Estos tienen la característica de ser muy porosos. Y además este MOF está funcionalizado con ácidos tereftálicos que permiten tener interacciones de puente de hidrógeno con las moléculas de carbamato y también interacciones del tipo pp. También se pueden analizar muestras biológicas, en este caso se determinan estrógenos en la orina humana mediante este absorbente también con magnetita como su fase magnética, funcionalizada y recubierta de estas uniones de anillos bencénicos que permiten tener un tamaño de poro muy específico para retener a los estrógenos. Y además también pueden analizarse metales en muestras de agua y en este caso se separa cromo 6. Como conclusiones de esta técnica tenemos que la extracción en fase sólida magnética es altamente utilizada por su eficiencia y facilidad y practicidad en muchos campos diferentes. La separación de los analitos es facilitada debido al uso de nanopartículas magnéticas y esto permite una menor manipulación de la muestra y esto implica pues menores pérdidas del analito, lo que mejora la robustez de esta técnica, su precisión e exactitud y además su reusabilidad y rapidez. Como última consideración, tenemos que en muchos materiales absorbentes dependen del pH en solución, como podemos observar de estos grupos carboxilo. Muchas veces en el acondicionamiento de la muestra esto se tiene que tener en consideración no solo para tener las interacciones que uno busca en distintos intervalos de pH, sino que además si el material absorbente no está bien sintetizado, el polímero que recubre las nanopartículas magnéticas puede tener aberturas en donde entre el medio y si se tiene un pH ácido, esto puede llegar a disolver la fase magnética y entonces pasar de óxido de hierro sólido a hierro 3 o hierro 2 disuelto en agua.
Es decir, básicamente el absorbente se puede deshacer. Entonces, esta consideración se tiene que tener en cuenta al aplicar esta técnica y por lo demás es una técnica muy ampliamente utilizada y muy útil. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Agradecemos al doctor por su colaboración y muchas gracias.